La mañanera de Ángel de hoy martes. Voy a tocar con usted hoy un tema que es de gran actualidad, al menos en América Latina. Las primarias, las elecciones primarias en Argentina, que ayer se conocieron los datos, los resultados, tienen por objeto definir candidaturas. Ese es su principal objetivo. Sin embargo, cuando ya están definidas las candidaturas de los partidos que participarán en la siguiente elección, en este caso en octubre, en escasos 2 meses, si no estoy equivocado va a ser alrededor del 27 de octubre, es decir, prácticamente tendríamos todo septiembre, todo octubre y la parte que falta de agosto, es decir, 2 meses, 20 días. En los casos, pues, en que ya están definidas las candidaturas, las elecciones primarias se convierten en una especie de sondeo electoral previo, evidentemente, a la elección misma. Las campanas han sido echadas al vuelo por parte de la oposición, en este caso la encabezada por el señor Fernández y la viuda de Néstor Kirchner, esta pareja de destructores casi cual bomba atómica que dejaron a Argentina en una situación de desastre completo. Han lanzado las campanas al vuelo porque dicen que ya Macri está derrotado irremediablemente. No voy a entrar en esta discusión porque al final de cuentas serán los electores argentinos los que van a determinar el resultado o el desenlace de la elección en octubre. Lo importante aquí es las reacciones que han tenido los mercados. Una vez que se conocen los resultados de estas elecciones primarias, que como dije, ha sido de hecho un sondeo preelección, los mercados cayeron, la divisa argentina cayó en una cantidad increíble. Usted podrá ver los datos específicos de la caída tanto de la divisa argentina, del peso argentino, como de la bolsa de valores de ese país, en el periódico que guste o en la edición electrónica de los mismos. Lo que quiero señalar es la reacción inmediata de los mercados ante lo que ven como un regreso a las políticas que los Kirchner aplicaron en Argentina, junto con un equipo de personajes impresentables hoy, como esta persona que vino con un apellido raro, Kicillof creo que es su apellido, que vino aquí a México y fue contratado por algunas áreas del gobierno del actual presidente López. La pregunta que quiero hacer, y dejársela a usted también, es esta. ¿Por qué rechazamos lo que funciona o lo que ha funcionado en el mundo y nos aferramos a lo que ha generado miseria y tragedias mil en no pocos países y, para no irnos a otras latitudes, diría en América Latina? Hoy mismo aquí en México, o ayer mismo, perdón, en México, ya algunos ignorantes o algunos ingenuos tuitearon: buenas noticias vienen de Argentina. Dice uno, ¿tendrán idea de lo que están diciendo? ¿Acaso es una buena noticia ver la caída de la divisa argentina y del mercado de valores y las perspectivas que tiene en este momento un gobierno donde la viuda de Kirchner prácticamente sería el poder tras el trono, no obstante que va como vicepresidente? En realidad ella es la que tendría el mando y el presidente Fernández sería, si no un títere, pero casi. Repito pues la pregunta: ¿por qué en América Latina nos negamos siquiera a analizar lo que ha funcionado en otras latitudes, en decenas de países, y preferimos el antepasado que solo trae tragedias mil y lleva a pueblos y países enteros a la miseria más ofensiva y vergonzosa? Basta voltear a Cuba o a Venezuela
y el proceso que se lleva a cabo hoy similar en Nicaragua, quizá en Bolivia también, para decir cómo es posible que estemos festinando ese tipo de políticas. Y lo peor de todo no es que en Argentina estén felices millones de argentinos si piensan que el regreso de esas políticas les va a dar la felicidad y el neoliberal, el lacayo del imperio Macri, se va a ir a su casa. Qué tragedia es Argentina, ¿verdad? Bueno, que ellos decidan lo conducente. Ahora, regresemos a México. ¿Qué tragedia es México cuando estamos igual o peor en lo que se refiere a festinar lo que no ha funcionado? ¿Qué ha pasado en México en estos últimos 30 años, por poner un periodo definido? ¿Qué ha pasado entre nosotros los mexicanos? Que millones están convencidos de que vamos a regresar a los años 60 y 70. ¿Qué ha pasado cuando personajes relevantes en la escena pública hablan del desarrollo estabilizador sin ni siquiera puestos a leer lo más elemental, lo más sencillo sobre ese periodo que se ha convertido en un mito insostenible? Ya hace algunos meses, o no sé, un año, yo le envié alrededor de 500 personas que me solicitaron un artículo excelente de investigación del doctor Francisco Gil Díaz, donde hace una disección casi quirúrgica del desarrollo estabilizador y lo pone en su justa dimensión. Sin embargo, hoy hay gente que está feliz por lo que pasó en Argentina, mexicanos, políticos mexicanos, legisladores, funcionarios, todos ellos de Morena, por supuesto. Y las preguntas brotan incontenibles. ¿Por qué nos negamos a aceptar o a promover y añorar lo que a todas luces, a lo que es más que evidente, no ha funcionado? ¿Hay alguien hoy en México en su sano juicio que piense que las políticas aplicadas desde que Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela, continuadas por Maduro, por Nicolás Maduro, es lo que le conviene a México? ¿Alguien acaso podría defender que lo que hicieron, ese periodo de destrucción que todavía se mantiene en Cuba de los hermanos Castro, es lo que le conviene a México? Dice uno, y luego vienen los argumentos, sí, es que lo que ha funcionado es la corrupción de Odebrecht y de esto, del otro. ¿Quién ha dicho que estas políticas que han funcionado en otros países han eliminado la corrupción? ¿Quién ha dicho eso? Al menos yo no. La corrupción es un fenómeno diferente, es algo que tiene que ver con los valores morales de las personas. Me he cansado de repetirlo, la corrupción no es un delito, es una conducta moral y como tal cae en la esfera privada de las personas. Eso que afirma López de que la corrupción es un delito grave no es cierto, es una falsedad, es una mentira flagrante, evidente. ¿No me creen? Lean ustedes el artículo 19 constitucional donde se habla de la prisión preventiva oficiosa para que vean ustedes que eso no es cierto. Pero bueno, allá López y los que le creen, sus babiantes e hipnotizados seguidores. Pero la pregunta persiste. ¿Por qué rechazamos lo que ha funcionado en otros países? Y cuando me refiero a otros países, estoy pensando en países europeos, por ejemplo. ¿Por qué después de la caída de la Unión Soviética, que se extingue la Unión Soviética, varios, no pocos países, todos los que constituían Europa Oriental, ¿por qué cambiaron de modelo económico de desarrollo? ¿Por qué adoptaron el modelo de economías abiertas, de economía de mercado y se integraron de inmediato y de manera activa y voluntaria a la globalidad? ¿Por qué esos países abrazaron la democracia, los partidos políticos, abrieron su economía, algunos se incorporaron ya a la Unión Europea? ¿Por qué, pues,
en esos países que vivieron decenios bajo el socialismo, entre comillas, lo rechazaron y a la brevedad posible abrazaron el capitalismo. ¿A qué se debe usted? ¿Serán todos idiotas funcionales en esos países? ¿En serio? ¿Eso piensa usted? ¿Por qué entonces nosotros estamos aferrados a reproducir algo que además es irreproducible? No podemos regresar, es imposible regresar a esa fantasía de los años 60 y 70. Los que así lo plantean no tienen la menor idea de lo que era México en los años 60, 70. No tienen idea. No hay otra salida más que las políticas liberales, no neoliberales, hombre. Las políticas que se basan en la libertad del individuo para decidir en lo político, en lo económico, para ejercer a plenitud su libertad, para invertir, para no invertir, para comprar, para no comprar. Por eso yo le dejo a usted, a la luz de lo que pasó en Argentina ayer, los resultados que se dieron a conocer, yo le pediría que pregunte, que usted mismo se pregunte, ¿por qué rechazamos lo que en decenas de países ha funcionado y está funcionando? Y nosotros nos aferramos a reproducir un pasado que es imposible que lo repliquemos otra vez. Ignorancia, oportunismo, sinvergüenzada, ceguera. No sé, no tengo la respuesta, por eso le dejo a usted la pregunta. Piense, por favor, ¿por qué rechazamos lo que ha funcionado en decenas de países y nos aferramos a lo que ha sido una tragedia en unos cuantos? Piénsele, por favor. Como decía en aquella canción Agustín Lara, piénsalo bien, mulata. Yo le pediría a usted, piénselo bien, por favor. Muchas gracias y nos veremos mañana en la mañanera del miércoles de media semana. La mañanera de Ángel, la buena, la única, la que no se anda adjudicando medallas que no le corresponden, como ya saben quién, y mi paisana en un acto de servilismo y de abyección le lleva a López una medallita y un monito ahí. Qué desvergüenza de mi paisana, es más, ni parece sonorense. Todo con tal de recuperar ese espacio perdido porque cree que va a ser candidata a la gubernatura. No obstante los años que tiene mi paisana, no ha madurado todavía. Muchas gracias, lo espero mañana.